estar aquí de nuevo en la 1040 AM y compartir con tus radios oyentes. Sí, un tema muy interesante, lo de la religión Wicca, que es muy interesante porque hay ahora más de 2 millones de personas que están practicando esta religión pagana. Muchas personas no saben de dónde proviene y entran a estos grupos seculares, de lo cual se piensan que son metafísicos, místicos, fraternales y esotéricos, de lo cual no lo son. La Wicca se desarrolla precisamente de la palabra witchcraft, que es la práctica de la brujería, ¿no? Donde se practica también la magia negra y la magia blanca. Obviamente la magia blanca para hacer bien y la magia negra para hacer mal. A tus contrincantes, cuestiones de venganza, tanto pueden ser profesional o de amores. El individuo este de Inglaterra, llamado Gardner, en 1940 y pico, estableció este grupo que después provino aquí a Estados Unidos y se desarrolló grandemente. Y se quedaron con Wicca porque la Wicca es en sus ceremonias más hacia la naturaleza. No son rituales de los cuales hacen invocaciones a arcángeles o a los espíritus. Pero ellos reclaman tener cierta clarividencia para poderse entonar con la naturaleza. Aún así, son grupos que es lo que se llama eclécticos. Y la palabra ecléctica por sí significa sacando de otras tradiciones y creando sus propias metodologías de práctica en magia. Las mujeres hoy en día se sienten extremadamente atraídas a estos grupos, ¿no? Cada grupo puede funcionar independientemente o pueden también funcionar solo entre sí mismos. La magia negra, que es aplicada desde el vudú, la santería, el palo mayombe, la Santa Muerte, que es la que se practica fuertemente en México, y de esto hemos hablado en premios programas. Muchas de estas personas que practican el Wicca están creciendo porque se sienten desafiados por las tradiciones bíblicas y no encuentran una manera de poder tener más contacto con la naturaleza y cuestionan todas las tradiciones. Usualmente usan herramientas en sus ceremonias como las dagas, ciertas velas de los colores rojos, hacen pentagramas con el significado del positivo y el negativo dentro de un círculo donde hay más de 10 personas agarrados por la mano y haciendo invocaciones, usualmente en los bosques. Siempre están en la naturaleza, nunca están dentro, como hacen los rosacruces o los masones, en logias o templos. Todo al aire libre ellos. Exacto, al aire libre. También hay una promiscuidad inmensa, porque ellos creen de que no debe de haber restricción ninguna cuando va a haber una intimidad. Y esto es una de las razones por la cual ahora hay hombres que están entrando en estos círculos. Algo sorprendente. Yo pertenecía a una organización que se llamaba el Golden Dawn de Israel Rigardí. Israel Rigardí murió en 1985 y yo lo llegué a conocer a él en Arizona cuando fui iniciado dentro de ese grupo esotérico. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos practicaban el ritual de la cábala, ¿no? Que es el árbol de la vida, del conocimiento esotérico, de la cosmología, de la creación del planeta. Cosas que no están accesibles a todas las personas en todos estos grupos. De todas maneras, ellos también hacían muchos de estos rituales, pero eran diferentes, eran en templos y logias, con el propósito de hacer invocaciones a arcángeles para protección o tratar de salir en adelante en cualquiera de sus cosas de vidas cotidianas, tener más dinero, tener protección. Algo inaudito porque también tenemos la santería que hace eso, tenemos las tradiciones de los chamanistas del Tíbet, la tradición del Bon, que hace similarmente lo mismo. Históricamente siempre han habido estas clases de círculos, pero nunca se ha desarrollado tanto como está ahora en Estados Unidos esta clase de magia blanca dentro de muchos grupos americanos y ahora latinos coincidencialmente. A mí lo que me extraña
Sabes que hay una tradición nueva ahora, independientemente a la Wicca, que ha cogido un auge fenomenal. Está por YouTube, se lo recomiendo a los radio oyentes que lo busquen, y se llama estoicismo. ¿Has oído hablar de eso? De eso no, como religión, ¿no? Yo no creo que pueda repetir esa palabra de nuevo. Pero bueno, como explorador que soy, tú sabes que yo estoy considerado, no porque lo diga yo, no me estoy aquí autodenominando, sino por los departamentos de policía y estudios académicos de universidades, como el experto en culto de la nación. ¿Y qué quiere decir eso? Que investigo casos donde hay personas que son secuestradas por cultos, hay personas que son adoctrinadas e integradas a círculos porque las hacen romper con el círculo familiar, como la dianética. Precisamente ahora había mencionado la orden masónica, que ha decaído completamente, se ha convertido en un culto fanático. ¿Cuándo fue la última vez que vimos en una desgracia en Puerto Rico ahora por los huracanes o los temblores, o aquí mismo en Estados Unidos, donde los masones estaban ahí dando por lo menos una lasca de jamón a alguien? Por ningún lugar. ¿Dónde vimos a las iglesias? Por ningún lugar. ¿Dónde vimos a los Rosacruces? Entonces Rosacruz dice, no, ese es su karma. El masón dice, no, eso va a costar mucho dinero, si le damos a uno le tenemos que dar a todos. Entonces justifican, racionalizan el por qué no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No están vibrando con el corazón, están vibrando con los intereses de la mente. Exacto. Pero bueno, el estoicismo proviene ahora, según ellos, de la época de los romanos, donde se establece qué es el aquí y el ahora, donde piensas todo lo malo que va a pasar, para cuando pase, a nosotros mismos no nos da ese impacto. Es hasta cierto punto un modelo no autodestructivo, pero pesimista, ¿no? Yo no soy muy creyente de él, pero lo he estado examinando porque veo que hay un crecimiento inmenso sobre esto y a muchas personas lo están defendiendo. Entonces, hay tantas tradiciones ahora seculares. Pero el estoicismo fue una escuela fundada por Zenón, allá en Atenas. De esa época, y después uno de los grandes emperadores romanos también lo siguió. Yo creo que todo eso es un montaje, es una mentira, porque cuando tú vas a hacer una reclamación de esa índole, tú tienes que sellar un documento. Estas reclamaciones son más ficticias que reales. Hay que tener en cuenta que ninguno de estos grandes espíritus, tanto los grandes caídos de la jerarquía de la oscuridad, como aquellos que son ángeles, los ángeles no cogen posesión o los espíritus de luz de nadie, ¿no? Los podemos tener de guardianes. Los de la oscuridad se concentran estrictamente con ciertas personas que puedan influenciar a grupos, como estos pastores que estábamos hablando. Que tienen dominio sobre la masa. Mira, voy a decir algo que mucha gente desconoce y esto pueden buscarlo por los medios sociales y es verificado. Hillary Clinton tiene una protección a un nivel tan grande que es increíble. Ella, primero que nada, tiene un astrólogo y un mago que se dedica estrictamente y trabaja para ella, ¿no? En los grupos también de santería y de brujería grande, hay brujeras que están estrictamente trabajando para ciertos clientes. Eso es verdad. Sí. De esto no se habla, ni se encuentra en libros, ni en las bibliotecas, por miedo de tratar de crear un pandemonio social, como digo yo, ¿no? Pero bueno, Hillary Clinton, ¿cómo tú puedes determinar si esto es verdad o mentira? Solamente tenemos que ver todas las criminalidades que ella ha hecho y nunca le han puesto ningún encauzamiento legal. Podemos ver cómo ella pudo influenciar al director del FBI y no le pasó nada, hasta el punto que el individuo quemó y destruyó evidencia, que eso nunca se ha visto.
Y las demás agencias de inteligencia y las demás agencias de la Fiscalía y la Corte Suprema hasta hoy en día no han podido hacer un encauzamiento en contra de ella. Arriba de esto, pudo influenciar también a la fiscal Loretta Lynch, general en aquel tiempo, para que no le pusieran cargo. Tú te tienes que preguntar, ¿cómo puede ser eso posible? Se entera la sociedad, sale la evidencia por YouTube y en los medios sociales que está eso establecido. Esto no es una primicia que yo estoy diciendo. Lo que la gente desconoce es la protección maléfica que ella tiene. Entonces, cuando le miramos los ojos a esta mujer, podemos ver esa crueldad, esa falta de empatía que ella tiene. Y llegan a estos lugares de poderío donde son intocables. Como ella hay pastores, como hay pastores hay curas. Y como estos también hay muchos abogados. Hay una película muy fascinante que se llama The Devil's Advocate, que el final de la película yo la he estudiado y la he visto más de 15 o 20 veces. Porque todo lo que dicen ahí, al final de esa película, es verdad. Y dicen, ¿y por qué la abogacía? Digo, porque es el sistema que podemos defenderlo todo, hasta lo inconcebible. Algo paradójico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que estamos viviendo hoy en día en un mundo global donde tenemos comunicación y acceso que antes no teníamos. Vemos todos estos desafíos que están pasando en todas las infraestructuras de todos los países globalmente, tanto en Francia como en Chile, como en Estados Unidos, cosas que están pasando que son inauditas, que en la época de antes no pasaban. Y no hay justicia social. Entonces vemos la juventud que hasta cierto punto están peleando por cosas que son inmorales. ¿Cómo puede ser que, como un ejemplo, cómo puede ser que Estados Unidos haya legalizado la marihuana? ¿Cómo puede ser que hayan legalizado al mismo tiempo el casarse con el mismo cónyuge de tu sexo? Estamos alterando la procreación humana al hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde fue esto puesto a voto? Donde el ciudadano tuvo una opción de escoger y nunca se hizo. Y lo hicieron por ellos mismos que están en el gobierno. Y dentro de eso salen todos los anormales, estos cavernícolas contentos. Pues es como decirle al criminal, tienes derecho ahora que puedes cometer un crimen y estar absuelto. Tú sabes que ahora están tratando de legislar en Estados Unidos una ley nueva que yo dije, esto es demencia completa. De lo cual, si tú eres un criminal y has cometido homicidio en América Latina, Estados Unidos ahora te va a permitir poder ser ciudadano americano. Esto está en la plataforma ahora legislativa con los demócratas. Pero, no, frena un poquitito allí. La audiencia se tiene que estar preguntando esta transición de conversación ahora entrando a la semipolítica. Y es muy interesante e importante por lo siguiente. Porque son estas personas que están practicando la magia, el hechizo, todas estas cosas destructivas también, tanto del grupo, como le dicen ellos, the right hand o the left hand, la mano derecha o la mano izquierda, ¿no? Y están trabajando para crear destrucción, porque eso es lo que los alimenta. Son armas que están tomando en mano de almas negras. Y dentro de esos se están uniendo como ovejas, ¿no? Yo creo que este comportamiento tóxico les está afectando más al bienestar de las personas que son buenas, los hijos de la luz. Porque los hijos de la oscuridad, como no tienen empatía, no tienen una certidumbre espiritual, no tienen una moralidad, un principio, una ética, es lo que los deseos pasionantes, distorsionados de ellos les da por manifestar sin ver las consecuencias. Nunca en Estados Unidos se ha visto grupos de senadores y congresistas que estén ahora adjudicando para crear a Estados Unidos un país socialista y comunista. Primero que nada, que hay leyes establecidas que prohíben eso. Entonces, personas que me preguntan, pero Charlie, ¿quién está atrás de todo esto?
las fuerzas malignas. Estamos viviendo, no que yo vaya a ser ahora pesimista, pero estamos viviendo épocas apocalípticas, no del final del mundo, sino del final del hombre, que incluye también a la mujer. ¿Y qué quiere decir el final del hombre? El hombre tiene que estar compuesto con ciertos reglamentos de conducta, que no pueda predominar la autodestrucción, no solamente hacia ti, pero también al prójimo. Algo muy interesante, la esposa de Santiago Aranegui, Maricel, un día estábamos hablando en almuerzo y yo dije, no, porque esta persona está loca. Y me dice, no, no está loca. A ver, Charlie, de todos esos locos que están en el manicomio, si tú le das un martillo, ¿tú has visto alguno que se ha metido un martillazo en la cabeza? Entonces no están tan locos. Y yo decía, oye, qué punto más interesante ese, ¿no? En Argentina tenemos un dicho, está loco, pero no come vidrio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos contaminando nuestra alimentación, estamos contaminando los valores humanos hasta un punto que en vez de estar resguardándonos a las tradiciones que siempre han funcionado, porque mira, es mejor ser un ciego dogmático y yendo a la iglesia bautista, cristiana o católica o babalao, después que no estés haciendo mal. Pero cuando empiezas a engendrar el mal y te identificas con él, ya llega un momento dentro de los parámetros de tu vida que se convierte en un comportamiento secundario. Y yo te digo una cosa, hay personas que me llaman y me buscan y me dicen, ¿qué es lo que se espera para el futuro? Digo, bueno, yo no soy Nostradamus y no creo que Dios haya designado a un cubano americano para esa asignación, ¿no? Yo soy un payaso dentro del circo, uno más, ¿no? Y gracias a ti y a Rodolfo tenemos esta clase de programa para crear conciencia a aquellos que aún nos están escuchando, pueden diferir de lo que estamos diciendo y muchos quieren compartir sus opiniones, sus observaciones de lo que han visto y experimentado en su círculo cotidiano de su vida. Algo muy interesante, porque estamos creando una alimentación para dejarles saber a otras personas que no están solos. Somos pocos, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. Y eso es algo que no comprendemos aún en nuestra coexistencia en este planeta. Es que, por ejemplo, nosotros no... Tú sabes que muchas personas se han comunicado conmigo, seguidores de este programa, gracias a ti. La mayoría son mujeres, porque tienen una perspectiva evolucionativa más que el hombre. El hombre está más engendrado en el deporte, jugar golf, pelota, los amigos, el dominó, fumar tabaco, todas estas cosas, ¿no? Y no le dedican ese tiempo a su alma, a tomar más conciencia. Yo creo que es esencial, y eso es lo que el estoicismo te provee, que te dice, ponte en un sistema de vibración donde vayas a estar positivamente viviendo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso posible? Oye, en la simplicidad se encuentra todo, que es lo que también se llama existencialismo. Entonces hay también unos grupos que se llaman así, que son seguidores del aquí y el ahora, no piensan en el mañana. Pero eso también tiene sus restricciones, porque tenemos que pensar en mañana que tenemos que pagar las deudas, la renta, el carro, la comida, los alimentos, lo obvio. Entonces no hay ahí, dentro del existencialismo, es vivir en lo mínimo, que es bueno, no tanto en la superficialidad ni el materialismo. Y sí, yo comprendo eso. Entonces, como yo digo, hay un hombre que se llama Leo Buscaglia, y yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1984. Y Leo Buscaglia rompió los parámetros de una psicología amigable. Y decimos, algunos somos plátanos, otros somos naranja, otros somos piña. Pero no importa lo que somos todos somos alguna clase de fruta, ¿no? Tenemos que, primero que nada, tratar de amarnos a nosotros mismos para expandir ese amor. No solamente a nuestros cónyuges, a nuestros familiares, nuestros hijos, pero también alrededor de donde estamos y emanar eso. Es bien difícil, no es fácil. El área metropolitana de Miami, Florida, es un área bastante fuerte
y hace falta la luz interna, no solamente donde poder adquirirla para llevarla a otros lugares. El conocimiento te da eso y de ahí provienen los grupos de Wicca y otros más que son verdaderamente algunos dañinos y otros no, y encuentran una fraternidad de un compaje de lo que otras personas también está, como ya mencioné previamente, y se quedan ahí. Entonces no saben que están ahí más por fraternidad que por espiritualidad. No podemos perder tiempo en hacer nuestra alma crecer con un estado de evolución de que qué va a pasar en ese último suspiro de nuestras vidas cuando lleguemos a esa transición. Nadie piensa en eso. Hay un miedo a la muerte fenomenal. Pero es que de lo único que estamos seguros el día de nacer es que nos vamos a morir. Es la única seguridad que tiene el humano. Nacemos llorando y nos vamos gritando, desafortunadamente. Yo he sido policía y he visto desafortunadamente muchas personas falleciendo en el proceso. Es algo pesado. Y ves el susto ese, como ese arrepentimiento que dura segundos y es como si fuera una vida, ¿no? Y les he aguantado la mano y todo eso, ¿no? Pero es algo que yo digo, en ese último suspiro, seguro que se puso a pensar, debí de haber hecho esto. Y no lo hacemos porque no sabemos el destino del mañana, ¿no? Entonces vienen personas a vendernos cuentos, ilusiones y cuentos de unicornio dentro de los sistemas estos de Wicca, los Rosacruces, la masonería, pero no estamos buscando verdaderamente donde tenemos que buscar primero, que es dentro de nosotros, para crecer evolutivamente y espiritualmente y compartir eso con nuestros seres queridos o aquellos que no son queridos, que tenemos que darle una mano en su crecimiento como parte de nuestra responsabilidad humana. Charlie, No, algo muy interesante. Antes que nada quiero dar una bienvenida a toda la audiencia que nos sigue y gracias a ti por tenerme otra vez reintegrado aquí de nuevo. La vida de Nicolás y Elena Roerich es extremadamente algo tan superlativo. Y sabes una cosa, es una desgracia, perdón, de lo cual el conocimiento esotéricos que ellos pudieron adquirir en sus viajes a los Himalayas, estuvieron en la India, en el Tíbet, también estuvieron aquí en Estados Unidos, en Santa Fe, Nuevo México. Roerich es un hombre de lo cual Estados Unidos hizo una propaganda para que no fuera conocido hoy en día. Pero en la época de los 30 y 40 y 50, el gobierno de Estados Unidos los contrata para ir a hacer una exploración transhimaláyica por 2 años, de lo cual estaban en busca de una tradición mística antigua que era confirmar si de verdad Shangri-La existía, también conocido como Agartha o Shambhala. Dentro de eso se mantuvo muy confidencial esto, porque ellos eran de Rusia y Estados Unidos en aquella época, igual que hoy en día, no había esa gran relación cultural. Pero él fue el hombre que también creó lo que se llama The Banner of Peace, la bandera de la paz, donde se estableció en las Naciones Unidas de cual cada vez que hubiese un conflicto de guerra, siempre se resguardara el arte y todo lo que fuera cultural de arqueología, de lo cual inmediatamente, después de haberse establecido eso, en 1936 vino la Segunda Guerra Mundial y ya esa historia la sabemos, todo lo que hizo Hitler con todos estos países. Saqueó todos los museos, que se llevó todo. Sí, era un hombre extraordinario, polifacético, era abogado, era arqueólogo, era poeta, era también pintor, más de 700 lienzos, no, más de 7.000 lienzos, perdón. Y nunca se identificó como un hombre místico. Ella, coincidencialmente, Elena Roerich, tiene las cartas de Elena Roerich, volumen 1 y volumen 2, que fueron escritas en 1932. Y esta mujer, lo que ha escrito, aplica completamente a lo que está pasando hoy en día. Entonces, estos conocimientos que ellos adquirieron fue basado
en un encuentro místico que tuvieron con dos maestros en los Himalayas. Uno de ellos siendo el maestro Moria y el maestro Kutumi, de lo cual sí existieron. Yo coincidencialmente lo menciono en todos mis libros. Yo fui hasta Inglaterra al museo y a verificar si de verdad estos individuos habían existido. Y sí, uno de ellos también fue abogado y estudió en Cambridge, en la universidad allá. Las cartas que se llaman las cartas de los Mahatmas, de lo cual la Sociedad Teosófica basa parte de sus principios, también con Elena Petrona Blavatsky, que de ahí ella también sacó este conocimiento basado por la sugerencia y la consultoría metafísica que los maestros le dieron a ella. ¿Blavatsky y Roerich eran contemporáneos? No, no eran contemporáneos para nada. Hay un lapso de 2 décadas o 3. Primero Blavatsky. Primero Petrona Blavatsky. Petrona Blavatsky es una historia de ella completa. Es una mujer que viajó el mundo entero. Fue a todos los países de puntos místicos, desde Egipto, viajó todo África. Hay un programa que hicieron en YouTube de todos los países que ella viajó en una temporada de 10 años. Y era algo completamente increíble. Estuvo también en Estados Unidos, en Nueva York. Pero en esa época no era tan normal. No, para nada. Eventualmente ella se le dieron ciertas iniciaciones y tenía una clarividencia muy avanzada y un conocimiento extraordinario. Claro, dentro de esta fama también vino la adversidad de acusaciones falsas que nunca fueron comprobadas, de que no existían los maestros, que muchas de las cartas que ella estaba recibiendo de manifestaciones, como dicen, de metamorfosis, eran de mentira. Y no es verdad. Pero bueno, toda cosa positiva tiene su cónyuge negativa, desafortunadamente. Eso. Las cartas que ella estaba escribiéndose con sus discípulos, ¿no? Ella nunca quiso que eso se publicara ni se hiciera un libro. Pasaron más de 100 años antes de hacerse eso. Lo hicieron en contra de su voluntad. Usted puede conseguir estos libros por el internet o pueden conseguir las cartas gratuitamente y yendo a roerich.com y ahí las encuentra. ¿Qué es lo que pasa con estas cartas? En el momento que usted empieza a leer estas cartas de su contenido, de las conversaciones que ella estaba teniendo y compartiendo conocimiento completamente profundo de todo, usted empieza a tener una autoiniciación, como si ella estuviera ahí presente. Y tu vida empieza a cambiar verdaderamente. Yo personalmente, después le llamaron a esto Agni Yoga, pero yo personalmente, que no es un yoga como el Hatha Yoga, el Raja Yoga, no tiene nada que ver con eso. El Agni proveniendo en sánscrito del corazón, es el yoga del corazón, ¿no? Todo lo que ella habla y explica ahí, que es parte también del conocimiento que los maestros le dieron, porque los maestros nunca quisieron publicar por sí mismos los tomos y el conocimiento de ellos para no entrar en debate o no tratar de identificarse, de lo cual esto fuera llevado a doctrinas. Algo muy interesante, cuando se hace la película de Gandhi, que dura como 3 horas, el empezar de la película hay un hombre de barba larga que se acerca y mira a Gandhi. ¿Sabes? La película empieza al revés, ¿no? Cuando van a matarlo. Y nadie sabe cuál es el significado de eso. Gandhi sabía cómo, dónde y cuándo él iba a ser asesinado. Él sabe eso. Todos estos grandes maestros saben en su momento cuando llega. Y es desafortunado, todos estos grandes maestros siempre, como se llaman Bodhisattvas o Mahatmas, que la traducción quiere decir almas grandes, vienen para salvaguardar la espiritualidad del hombre. Gandhi nunca quiso que el hinduismo fuera parte de la tradición de la religión de la India. Tú sabes que existen más de 3.000 dioses en la India. ¿Nada más? Nada más. Y no solamente eso, mucha gente no conoce esto. El hinduista practica la magia negra más que los santeros, los paleros y que los mexicanos con la Santa Muerte. Aunque tú no lo creas, son unos magos fenomenales practicando la magia negra. En Orlando existe un grupo hindú donde venden todos estos accesorios
Y si tú ves al individuo que se sienta allí para hacer los trabajos de magia negra, para hacer hechizos de venganza a otras personas, a ti te da miedo. Parece como si lo hubiesen sacado de una película de horror o ahí de la Casa de las Máscaras de Halloween. Pero eso existe, es un mundo clandestino. Pero bueno, Gandhi trató de llevar y unificar al país y pudo hacerlo solo sin violencia, algo que hay que tener en una perspectiva de aquella época de ver cómo un solo hombre pudo unificar a una nación completa para desafiar el gran imperio en aquel momento británico. La película es extraordinaria, llena de mensajes. Yo cada vez que la veo me sale lágrima como si estuviera mirando una telenovela, ¿no? Y es para estudiarla por el conocimiento de las cosas que él dice. La película está basada exactamente en escritos y verdades de entrevistas que se hicieron con Nehru y la esposa y todo eso. No es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, siempre han habido estos maestros. Y el maestro Moria y el maestro Kutumi eran similares a esto, pero no eran personas que querían sacar la cara porque estaban tratando de evadir al profano, de estar haciendo preguntas o estar diciendo cosas que no daban mérito en ese momento. Ellos querían cambiar las masas con una conciencia nueva para salvaguardar la autodestrucción del hombre y tratar de guardar la divinidad y la espiritualidad del hombre. Nosotros, como seres humanos, tenemos una divinidad por nuestra existencia y desafortunadamente no tenemos conciencia de ellos. Y al no despertar eso, ¿qué es lo que pasa? Nos engendramos completamente, que nos entregamos a la vida superficial y material. La vida material es buena, pero se convierte superficial cuando estás viviendo y trabajando para eso exclusivamente. O sea, hay que crear un balance y no lo tenemos. Y desafortunadamente, hoy en día la religión no provee eso. No solamente a la religión católica o cristiana o todas estas seculares, sino tampoco la de las otras tradiciones. O sea, tú miras la vida de un musulmán, donde la restricción de la participación de la mujer es completamente limitada. Entonces tú no puedes a la mujer, que es el género que nos da vida a nosotros, oprimirlo. Y Elena Roerich estaba consciente de esto y siempre promulgaba que la mujer es la que tiene que, en la época después de muchos años por pasar, que es la que tenía que llevar la batuta al frente, porque la mujer no es un ser de conflicto, no es un ser guerrero, es un ser diplomático, lleno de amor, donde las transiciones de los obstáculos son llevadas racionalmente. El hombre verdaderamente hoy en día está más cavernícola que nunca. Yo diría que Cro-Magnon. Sí. Por eso lo escribí yo en mi tercer libro, El circo de los cavernícolas, que hemos avanzado tecnológicamente, pero no hemos evolucionado. Hemos involucionado, tú lo has dicho, es una cosa desastrosa. Mira, yo no quisiera decirte cuántas veces yo quisiera tener una conversación con algún amigo mío de esto. No puedo porque no es. Se quedan mirándome como si yo fuera un extraterrestre. ¿De qué estás hablando? Más o menos así. Yo creo que ninguno, déjame decirte. Tú sabes que salió por las noticias ahora de los medios sociales, que esto compagina con otras noticias también que se está hablando ahora, de lo cual ahora el Papa argentino del Vaticano va a hablar sobre los extraterrestres. No sé si sabes de eso. Ni me interesa. Okay, bueno. Perdón. No. De él no. Yo compré. Pero ¿qué pasa? Ahora se divulgó hace 3 días de que Estados Unidos, la NASA, ha estado recibiendo mensajes intergalácticos en los últimos 3 años que ya está confirmado que proviene de otro planeta, fuera de esta galaxia. Y dicen que ellos le llaman así, ¿no? Las pulsaciones de las señales son consistentes. No hay ningún satélite de donde están viniendo y ya esto está confirmado. No vamos, hoy el tema no es de ufología, ni de los marcianitos, ni nada de eso, pero ¿qué es lo que pasa? Esto poco a poco se está ahora divulgando por una razón, y es para que gradualmente la sociedad vaya cogiendo conciencia
de los posibles elementos de manifestaciones que a lo mejor se desarrollen para no crear un pandemonio social. Y eso es importante porque cuando estamos dogmatizados, ¿no? Y de repente se aparece un platillo volador donde va a ser visto a un nivel nacional por muchas personas y ser grabado hoy con la capacidad que tenemos con los teléfonos inteligentes celulares, eso puede crear un pandemonio social de nuestras creencias. Entonces los gobiernos tienen miedo que rompan las restricciones de lo cual la religión nos proviene y empezamos nosotros, no nosotros los que estamos un poquitico avanzados, sino los cavernícolas que están dentro de nosotros en el planeta, y empiezan a crear un caos o empiezan a vender paletas de marcianitos, o uno dice yo tengo la piedra, de lo cual aquí pueden venir a visitarnos, porque los locos siempre están ahí. Por supuesto. Y yo comprendo por qué los gobiernos tienen que mantener esto clasificado y no darlo a conocer. Pero bueno, de todas maneras, sí estamos viviendo unas épocas donde nuestros principios, nuestra moral, como siempre hablo de esto, están siendo puestos al jaque mate para ver si de verdad tenemos esa certidumbre para ser dignos de la próxima etapa evolutiva que yo creo que va a llegar por fuerza, va a llegar por grandes eventos. Como ejemplo, lo que está pasando con estos temblores en Puerto Rico. De repente, uno atrás de otro semanalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la naturaleza está engendrando cierto estado de negatividad, ella responde. Esto siempre se ha sido parte del conocimiento esotérico de muchas órdenes y doctrinas, ¿no? Si Puerto Rico no empieza a cambiar y los personajes no empiezan a coger conciencia y a tener más humanidad como las tenían antes, Puerto Rico está destinado a tener eventos completamente desastrosos como lo tuvieron con el huracán María hace 2 años y medio o 3. ¿Por qué digo eso? Porque eso es una evidencia que nosotros no estamos mirando cómo la naturaleza está reaccionando y estamos ignorando eso. Y esos son señales que la naturaleza también nos deja saber. Y es muy desafortunado que estas cosas no las enseñen ni en las escuelas ni en las universidades. Vivimos en un planeta que está flotando en el universo, Dios mío santo. Tenemos el sol y la luna en un lugar y no hay un choque, ni se acerca una pulgada más ni una pulgada menos. Aquí alguien alguna vez se ha puesto a pensar cómo el sol puede emitir esas llamas y de dónde saca, y no se quema ni se extingue por sí mismo, de dónde saca ese flujo de luz constante por los últimos 100 millones de años. Tú me perdonas, pero eso es una creación universal que está fuera de nuestra comprensión. Y eso está para analizarlo. ¿Por qué? Por eso que los grandes faraones egipcios tenían al Dios como la manifestación de su creación de luz, que es lo que le da la vida al planeta. Si no, no existiera los ciclos de la foto, ¿cómo que se dice? La foto de las plantas, fotosíntesis, ¿no? Y de ahí viene el oxígeno. Entonces estamos contaminándonos constantemente con todo. Un movimiento de lo cual en un universo infinito y no viene otro gran meteorito o planeta y nos destruye. Y si hay alguno que se acerca grande, Dios diseñó este planeta de tal manera que se vaya exterminando por sí mismo cuando está entrando ya desde la estratosfera hacia la atmósfera para que no nos haga daño. Dios nos perdona todos los días. El amor que nos tiene es increíble, aun cuando este hombre desconocido ve las cosas que están pasando, de las atrocidades que las naciones y el ser humano está cometiendo. Algo sorprendente. Realmente.